Vamos a dárselo a Cristo, hermanos. Amén. Vamos a dárselo a Él porque Él se lo merece, hermanos. Nosotros simplemente, delante de Dios, pues dice la palabra que somos menos que nada. Así es de que, hermanos, Dios merece todo, ¿verdad que sí? Toda la honra y toda la gloria es para Él, amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno. Dios les guarde. Estuvimos fuera, hermanos, unos días, pero pues nuestro corazón estaba aquí, hermano. Amén. Yo creo que usted y yo como cristianos podemos ir a cualquier lugar, hermanos, pero siempre vamos a extrañar la casa, ¿verdad que sí? La casa espiritual y la casa donde vivimos, amén, hermanos. ¿O a poco nos vamos así como, no? Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y créame que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando yo le decía al Señor, Señor, cuando se abría este servicio, hermanos, en cuanto a Salmo 34, precisamente el Salmo 34, hermanos, nos habla, ¿verdad?, de la adoración a nuestro Dios. Que Dios no nos ha dejado, hermanos, y Dios no nos va a dejar, siempre y cuando nosotros no lo dejemos a Él. Pero en esta tarde, hermanos, Dios puso en mi corazón, cuando yo estaba allá, donde andábamos allá, Dios puso en mi corazón, hermanos. Yo no sé si usted, literalmente usted ha visto una piedra, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocemos las piedras? ¿O no? ¿Verdad que sí sabemos que es una piedra, una roca, hermanos? Diferente a la arena, claro, porque la roca es fuerte, hermanos, y muchas de las veces pesada. En muchas partes hay muchas piedras. Y hay un dicho que dice, va vulgarmente hablando, que las piedras, ¿qué? Rodando se encuentran. ¿Sí? Usted va en un camino, usted se puede encontrar una piedra. Pero que esa piedra le hable a usted. ¿Hablarán las piedras, hermano? Dígame por lo menos sí o no. Es que Dios tiene muchas maneras de hacer que su creación se manifieste, hermanos. Dios tiene muchas maneras y lo vamos a ver referente a algunos textos. Pero hoy en esta tarde, hermanos, yo quiero hablarles, hermanos, y vamos a ver si verdaderamente las piedras hablan. Amén. Yo me encontré una piedra allá, hermanos, una piedra chiquita. Aquí en Ciudad Juárez, hermanos, hay un cerro, vamos a decirle así. ¿Qué dice ese cerro, hermanos? Hay unas letras ahí. ¿Qué dice? Lee la Biblia. Amén. ¿Cuántas piedras sabemos aquí? ¿Usted se considera una piedra espiritual? ¿Sí o no, hermanos? ¿Somos piedras o no somos piedras espirituales? Porque literalmente, hermanos, podemos ver una piedra, ¿verdad? O sea, una piedra así, ¿no? Pero espiritualmente, amados hermanos, nosotros, aleluya, y la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros en el desierto éramos una piedrecita. Pero ahora ya formamos parte, amados hermanos, ya formamos parte de esa piedra espiritual que es Cristo, porque hemos sido añadidos, hermanos, al Señor en el sentido espiritual. Puede sentarse. Si las piedras hablaran. ¿Quién trae una piedra? ¿Trae alguna piedra ahorita alguien por ahí? No, ¿verdad? ¿En el zapato no? ¿O no? ¿Alguna vez no nos hemos encontrado una piedra en el zapato? ¿Sí o no? Y molesta, ¿verdad que sí?
Dice Lucas, capítulo 19, versículo 40. Se lo voy a leer y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta palabra y por qué este versículo? Era el tiempo, amados hermanos, en cuanto aleluya, el tiempo de la Pascua, el tiempo de la crucifixión se acercaba. ¿Sí sabían ustedes que estamos próximos a celebrar la Pascua? La muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pues en aquellos tiempos, amados hermanos, también el pueblo celebraba la entrada triunfal. Alábele. ¿Verdad que usted y yo celebramos a Cristo como el vencedor, el triunfador, el que, amados hermanos, venció en la cruz por nosotros? Pues tenemos que celebrarlo, tenemos que seguir celebrando a Cristo. Nuestra hermana hacía mención, amados hermanos, de que cuando entremos nosotros por estas puertas debemos de entrar ¿con qué? Con acción. Acción. Que se nos vea, amados hermanos, la alabanza. Para que las piedras no hablen por nosotros, hay que hablar nosotros. ¿Cuántos sabemos, amados hermanos, que un día Dios quitó este corazón de piedra? ¿Verdad que ni siquiera nosotros queríamos saber nada del evangelio? ¿Verdad que no queríamos saber nada de Cristo? Pero un día Dios cambió este corazón, amados hermanos, y puso uno de carne. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde estamos los adoradores? A Dios debemos de alabarlo en todo tiempo. Y dice su palabra que nuestra alabanza esté de continuo en nuestra boca. Nosotros debemos de alabar a Dios en todo lugar y en todo momento y en todo tiempo, hermanos. A Dios debemos de alabarlo con nuestro testimonio primeramente. Muchos dicen, hermanos, muchos lo predican y muchos, no sé, lo testifican, amados hermanos, y dicen que es mejor hablar, hermanos, en pocas palabras. Es mejor hablar con nuestro testimonio que con nuestros labios ya. Alábele porque Él es bueno. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Vamos a ver un poquito, hermanos, en cuanto a la entrada triunfal. El versículo 19, del versículo en adelante, el versículo 28 en adelante dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betsagé y de Betania, dice, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente y entrar en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, jamás desatadlo y traedlo. Versículo 31 dice: si alguno os preguntase por qué lo desatasteis, le responderás: sí, así, porque el Señor lo necesita. Así. Si alguien te pregunta por qué estás desatando ese pollino, ese animalito, el más chiquito, el que nadie ha montado, si alguien te pregunta por qué lo desataste, dile: porque el Señor lo necesita. ¿Necesitará Dios adoradoras, hermanos? Oh, alábele, yo pensaba que David danzaba en la presencia del Señor. Es buena la alabanza, hermanos. Pero mire, quiero seguir con esto. Dice el versículo 32: fueron los que habían, y fíjese, sigue diciendo el 30, diciendo: ir a la aldea de enfrente y entrar en ella. Allí, y ahora el versículo 31 dice: si alguien os preguntase por qué lo desatáis, le responderás: así, porque el Señor lo necesita. El 32: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo.
Versículo 33 dice: y cuando desataron el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima o sobre de él, y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Quiénes tendían sus mantos por el camino? Los que habían creído en Jesús. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Ahí estaban los que habían creído, ahí estaban los que se habían convertido. La entrada triunfal para la iglesia, para nosotros como cristianos, no es para ignorarla, es para festejar, hermanos. Es para adorar. Es para bendecir su nombre. Porque el que estaba ahí, al que subieron en ese animalito, es Jesús. No, alábele. Jesús. Amén, hermanos. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Versículo 37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. Viene Jesús entrando, aleluya, a esa ciudad maravillosa, y empiezan, amados hermanos, todos aquellos que habían creído, empiezan a alabar a Dios. Amén. Nosotros debemos de considerarnos unos adoradores, hermanos. Si no, las piedras van a hablar por nosotros. Hace muchos años atrás, Dios me permitió, hermanos, ir para México a un lugar. Y ya era tarde, ya veníamos de regreso, alguien venía manejando. Y en un camino, en una curva así de frente, estaba una piedra. Y en esa piedra, visualmente, espero que todavía esté ahí, no lo sé, pero decía: Cristo te ama. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que cuando nosotros hablamos por Él, nos gozamos en Él, alabamos su nombre. Dice la Biblia que todos los que habían creído empezaron a alabar a Dios. Qué interesante, amados hermanos, que nosotros como iglesia, y se mencionaba algo, y es cierto, hay muchos países, amados hermanos, en los cuales no se permite ni siquiera hablar de Dios. Hay muchos países, amados hermanos, aleluya, en los cuales no se permite. ¿Por qué, amados hermanos? Porque son países que no creen en Dios, porque tienen, amados hermanos, aleluya, impiden, amados hermanos, que se hable de Jesús. Hay mucha gente que se esconde en sus casas. Hay mucha gente, amados hermanos, que se reparte un versículo de la Biblia. Cortan la Biblia, cuando llega una Biblia ya la cortan versículo por versículo, se lo reparten entre todo el pueblo. ¿Es cierto eso? Y nosotros tenemos la libertad. Nosotros, amados hermanos, debemos de ser testigos, aleluya, presenciales de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La iglesia, aleluya, la iglesia, amados hermanos, hoy en día estamos viviendo, amados hermanos, en otro siglo, en otro tiempo. Sí, amados hermanos, pero Dios sigue siendo el mismo. Alábele porque Él es bueno.
Ellos se gozaban, dice la Biblia, que la multitud y los discípulos, amados hermanos, gozándose, dice, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? Sí, te gozas, nos gozamos. En medio de las circunstancias debemos de gozarnos, hermano. Pero es que estoy pasando por esta situación, pues gózate. Porque a veces, amados hermanos, los problemas, amados hermanos, o las situaciones difíciles nos empiezan a agobiar, amados hermanos, y la alabanza se empieza a opacar. Yo he aprendido, amados hermanos, a Dios se le alaba en todo tiempo. Cuando estás cansado, pues gózate. Cuando estás triste, pues gózate. Jesús no dejó a su pueblo aún en medio, amados hermanos, de que su pueblo, aleluya, constantemente lo dejaba, constantemente se alejaba de Dios. Pero Dios, amados hermanos, lloraba por su pueblo, le lastimaba la indiferencia. ¿Se sintió solo el Señor? Sí, hermanos. Llegando al Getsemaní, dice la Biblia, amados hermanos, que su corazón, aleluya, sentía que desfallecía. Se sintió solo y le dijo: Padre, perdóname, necesito de ti, no puedo solo. A veces, hermanos, no podemos. A veces, hermanos, no llegamos aleluya, al clímax. No llegamos ahí donde tenemos que, amados hermanos, no tenemos que rendirnos. Amados hermanos, a veces estamos en el momento y en el lugar, hermanos, adecuado. Hoy en esta tarde se hablaba de que estamos en el lugar adecuado. Estamos en el lugar adecuado. Hay mucha gente que necesita un lugar como estos, hermanos, y lo desprecia o lo quisiera y no lo tiene en sus manos. Y nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, amados hermanos, debemos de alcanzar su gloria, amados hermanos, aleluya, alabando y glorificando a ese Dios que hace maravillas. Porque Él todavía está aquí haciendo maravillas. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero ahí está la cosa. Entonces, fíjese, versículo 39, estoy en Lucas capítulo 19, versículo 39, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, había fariseos, hermanos, había pueblos, había división. Pero entre aquellos que alababan a Dios, entre aquellos que glorificaban a Dios, dice la Biblia que había algunos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquellos, amados hermanos, que publicaban, amados hermanos, todo en medio de las calles para ser visto por todos. Aquellos que ponían sus ofrendas, aleluya, en la calle y se glorificaban, amados hermanos, ellos mismos de poner lo que ellos ponían ahí. Amados hermanos, eran unos hombres, eran unos pueblos, amados hermanos, aleluya, que habían creído ciertamente en la palabra, pero en la palabra errónea. Ellos conocían la Biblia, pero se habían alejado de su interpretación. Déjeme decirle una cosa, que cuando nosotros conocemos a Jesús como el único y suficiente Salvador, no debe de haber variación en lo que ya creímos, porque si usted y yo creemos verdaderamente en las maravillas de Dios, en que Dios es un Dios que sana, que salva, que liberta, que transforma, tenemos que seguir alabando a ese mismo Dios. No podemos cambiar de dirección. No podemos cambiar de bando. Dice la Biblia que había fariseos. Hombres que creían que por sus obras que hacían, amados hermanos, estaban bien delante de Dios. Hoy en día hay muchos lugares donde se puede alabar a Dios.
Pero déjeme decirle, amados hermanos, que si se han desviado de la verdad, están haciendo cosas, hermanos, ajenas a la verdad y se glorifican ellos mismos. Pero fíjese, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a estos. Reprende a estos, reprende a tus discípulos. Miren, amados hermanos, cuando nosotros hemos creído en Dios, el que estaba ahí, del cual habla la palabra a través del libro de Lucas, amados hermanos, es Jesús. Él hizo su entrada triunfal. A él, amados hermanos, merecía la gloria. A él lo reconocieron como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros le vamos a dar la gloria a él, vamos a dársela por siempre. Había fariseos en los cuales fueron a Jesús y le dijeron: Maestro, ya cállalos. Nadie nos puede callar a usted y a mí. Nadie. Las circunstancias no te pueden callar. El problema no puede hacer que te calles, sino las piedras van a hablar por ti. Amado hermano, no podemos permitir que la alabanza que está en nuestra boca deje de parar, porque entonces la gloria de Dios, aleluya, se parará en nuestras vidas. Es tiempo de adorar, es tiempo de buscar su nombre. Amados hermanos, si hay una maravilla que Dios ha hecho en ti, alábalo. Yo le digo al Señor: Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por lo que me quitaste, Señor, por lo que me estorbaba. Gracias porque yo no podía caminar viendo tu gloria. Pero había fariseos. Los fariseos, incapaces, amados hermanos, de frenar el entusiasmo de la multitud, le pidieron a Jesús. Ninguna circunstancia puede frenar nuestra gratitud a Dios. Ellos fueron a Jesús y le dijeron: cállalos, repréndelos. Le pidieron a Jesús que pusiera fin, amados hermanos, a lo que ellos consideraban, los fariseos consideraban una blasfemia, amados hermanos. Por eso van a Jesús y le dice: repréndelos, cállalos. A veces, hermanos, cuando nosotros estamos alabando a Dios, la distracción, los malos pensamientos, a veces, amados hermanos, estamos aquí. Nuestra hermana Hermes hacía mención: sí, amados hermanos, sí, muchas de las veces estamos con las manos levantadas y los ojos cerrados, pero quisiéramos que callaran a otros, ¿no? O que ya no hablara a alguien más. Yo recuerdo, hermanos, cuando llegué a la iglesia, a mí me molestaba, hermanos, que decía: ¿y eso qué? ¿Por qué canta? ¿A quién le canta? Yo los miraba muy contentos y yo decía: ¿y eso por qué? Pues, ¿de qué se ríe la gente? ¿Por qué alaban a Dios? Porque en mi corazón había una piedra que necesitaba que Dios quitara, hermanos. Porque cuando hay estorbos en tu vida, cuando hay pensamientos contrarios, amado hermano, para que esa alabanza y para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, es necesario ser completamente un adorador. Es necesario ser unos adoradores genuinos. Estos van con Jesús, con el maestro, y le dicen: cállalos, repréndelos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Esa fue la respuesta. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callarán, las piedras clamarán. Y vamos a hablar de la creación. Lo que Dios ha creado, amados hermanos, miren, amados hermanos, es que no es tanto lo que salga de nuestro corazón. Es, amados hermanos,
ciertamente que hay muchas cosas ya dentro de nosotros en las cuales producen alabanza. Hay maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Hay milagros que Dios ha hecho en nosotros. Fíjese qué interesante, ¿verdad, amados hermanos? Que cuando Jesús, aleluya, se da cuenta de que su amigo Lázaro, dice la Biblia que van estas hermanas, sus dos hermanas, Marta y María, y lo reprende y le dice: Jesús, si tú hubieras estado aquí, del mismo Dios que les estoy hablando en su entrada triunfal. Dice la Biblia que estas dos mujeres van y lo reprenden y le dicen: si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Necesitábamos un milagro. Necesitábamos que Dios se manifestara en nuestras vidas como lo ha hecho hoy en día. ¿Cuánto decimos amén? Pero Jesús, amados hermanos, aleluya, les da la respuesta. Les dice: espérense, dejen que la gloria de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted y yo, como hijos de Dios, amados hermanos, aleluya, seremos llevados y seremos levantados y seremos, aleluya, llevados a la presencia de Dios en las nubes. Tenemos que creer que al Dios que le servimos, al Dios que le alabamos, es un Dios maravilloso. Amados hermanos, la respuesta de Jesús fue esta, y les dijo: os digo, si estos callaran, las piedras hablarán. Es necesario, amados hermanos, es necesario seguir creyendo, es necesario seguir alabando. Aleluya, no importa quién se oponga, no importa quién te diga que lo haces mal, no importa quién te diga, aleluya, que te quiera callar la boca. El diablo, aleluya, te va a decir: no puedes. O tu misma carne te va a decir: cantas mal, cantas feo. Aleluya. Pero si tu alabanza llega a la presencia de Dios y es con un corazón agradecido, algo grande va a suceder. Es necesario que la iglesia se dé cuenta que hoy en día, amados hermanos, Dios se sigue manifestando de una manera especial. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, ciertamente que fue a la cruz, pero no se quedó en ella. Dice la Biblia que al tercer día se levantó con poder y gloria. Las primeras mujeres que fueron al sepulcro, dice la Biblia, ¿sabe qué? ¿Cuál fue esa expresión de ellas? El ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y Él está aquí. Él está aquí. Literalmente, amados hermanos, nosotros, las piedras no van a hablar. Pero mire, Jesús les dijo y fue claro: sí. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, si estos callan, las piedras hablarán. Esa fue la respuesta de Jesús. ¿Qué quiso decir, amados hermanos, con eso? Yo a veces me había hecho esa pregunta y yo le decía al Señor: ¿pero qué quisiste decir con eso? ¿Acaso las rocas empezarían literalmente a gritar alabanzas? Pues grita, hermano. Se lo vuelvo a leer. ¿Acaso las rocas comenzarían literalmente a gritar alabanza al Señor? Lo más probable es que la expresión "las piedras clamarán" para hacer, miren, amados hermanos, un proverbio, una palabra, no se debe, no debe de entenderse de la manera literal. El sentido es que sería más fácil que ocurriera algo imposible a que el Rey de Reyes entrara en su ciudad sin ser reconocido o sin recibir un reconocimiento. Jesús entra a su ciudad y se le reconoce como el Rey. ¿Por qué los iba a callar el Señor? Si lo estaban reconociendo como el Rey, amados hermanos, era su tiempo, era su entrada triunfal.
Los fariseos eran, en cierta manera, amados hermanos, eran grupos, aleluya, que se habían levantado en contra de la verdad, conociendo la verdad. Ellos la conocían, ellos conocían la palabra, pero se oponían. No debemos dejar que nadie se oponga, amados hermanos, para que nuestra alabanza siga fluyendo de una manera especial. ¿Cuántos decimos amén? Al decir que las palabras clamarán, Jesús da a entender que las aclamaciones del pueblo no solamente eran apropiadas, sino necesarias, y no deberían de ser reprimidas. La gente de Jerusalén expresaba su gozo con tan genuino, era tan genuino y tan necesario, que si ellos no las manifestaban, incluso objetos imaginados tendrían que llenar ese vacío. Colosenses 1:16 dice que toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. No, yo creo que no me está entendiendo. Dice que toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. Bueno, es que usted y yo hemos sido creados para su gloria. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces no tenemos ni un motivo por qué no alabarlo. Hasta cierto modo, amados hermanos, Jesús le podría haber dicho a sus discípulos, a los que habían creído: cállense. Pero todo tiene lógica, hermanos, y tiene sentido. ¿Por qué, amados hermanos? Es necesario, amados hermanos. Mire, toda la creación declara su alabanza. Sin embargo, los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso dice Génesis 1:27. Por lo tanto, somos quienes debemos de alabarlo con mayor razón. Pero mire, en los versículos que siguen, en Lucas capítulo 23, mire lo que le voy a leer. Lucas capítulo 23, amados hermanos. Fíjese lo que dice. Yo me quedé así como que realmente Dios tiene razón, amados hermanos, cuando dice las cosas. ¿Tendrá Dios razón, hermanos? Mire lo que dice Lucas 23, versículo 18-23. Dice: poco después el pueblo guardaría silencio. Y para el viernes, cuando Jesús se encuentra en la cruz, muchos de aquellos gritaban: crucifíquenle. Amén. ¿Por qué? Los que habían creído, amados hermanos, los que habían creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús entra en su entrada triunfal, amados hermanos. Entra a Jerusalén, amados hermanos, para que todos lo vean y para que todos sepan quién es Jesús. Y dice la Biblia, conforme a lo que hemos leído, dice la Biblia, amados hermanos, aleluya, que muchos de los que habían creído en sus discípulos, en la palabra, amados hermanos, el que estaba ahí sentado en aquel pollino se llamaba Jesús, y muchos clamaban a él, amados hermanos. Y yo ya le leí la historia, porque en cierto versículo dice la Biblia que los fariseos, aleluya, se levantan, aleluya, y le dicen a Jesús: cállalos. Pero Jesús le responde: si ellos no clamaren, las piedras hablarán. Cuando Jesús se encuentra en la cruz, después de pasar el proceso, en el viernes, en el primer día, amados hermanos, dice la Biblia que todos aquellos que clamaban, dice Lucas, amados hermanos, Lucas capítulo 23, versículo 18-23, dice: y para el viernes todos los que clamaban estaban gritando: crucifíquenle.
¿Por qué? Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué tiene sentido que tú hayas dicho que las piedras hablarán? Va a llegar un momento en nuestra vida, amados hermanos, en que tú y yo, de acuerdo a las circunstancias, amados hermanos, que vengan a nuestra vida, podremos cambiar de posición. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado, amados hermanos, a este lugar sin ganas de adorar? No. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a este lugar sin ganas de adorar? En una ocasión me acerqué yo a una hermana que estaba cerca. Sentí de mi parte animarla a la adoración. Y me acerqué con todo el amor del mundo. Le dije: hermana, yo no sé cuál sea su necesidad, pero adore. Y voltea con esa voz o con esa expresión de a veces que quisiéramos matar a alguien, ¿verdad que sí? Y me dice: usted no me tiene que decir lo que tengo que hacer aquí. ¿Tendrá razón Dios en decirnos a qué venimos? ¿Tendrá Dios en decirnos de dónde nos sacó? Cambia de temperatura, cambiamos de temperamento, de ambiente. A veces, amados hermanos, no queremos ni siquiera que nadie nos hable. En ese momento, cuando usted y yo estamos pasando por esas situaciones, cuando las piedras van a hablar por nosotros. En estos días que estuvimos ahí, anduvimos en un lugar, en un lago, y yo me encontré esa piedrecita donde decía: Cristo te ama. La iba a dejar ahí, porque seguramente alguien, esa piedra iba a hablar por alguien que estaba triste, ¿verdad que sí? A lo mejor, no sé, a lo mejor esas palabras expresadas en esa piedrecita, a lo mejor alguien que se quería quitar la vida iba a pasar por ahí, la iba a ver y esa piedrecita decía: Cristo te ama, y a lo mejor ya no lo iba a hacer. Yo te quiero decir en esta tarde que Dios conoce tu necesidad. Yo le doy gracias a Dios porque Dios a mí me hizo un adorador. ¿A usted también? Sí, pero vamos a batallar, pero vamos a fallar. Esta carne se revela. A mí me dio tristeza cuando yo vi esa piedra, amados hermanos, y yo le dije: Señor, ¿cuántos en alguna ocasión te han adorado? ¿Cuántos en alguna ocasión han levantado sus manos? ¿Cuántos en alguna ocasión a lo mejor ya no están en tus caminos? A lo mejor muchos se quedaron en la casa, y tú vas a usar esa piedra para hablar por ellos. En ese momento es cuando las piedras van a hablar por usted, por usted, por usted, por usted y por mí. Dios se va a encargar de plasmar su gloria en una piedra para que alguien se dé cuenta que el creador del universo todavía está aquí. A lo mejor el nombre de una persona se necesita plasmar aquí para que se dé cuenta que Dios, aleluya, hará grandes maravillas. La imagen de las piedras clamando en alabanza al Señor es, amados hermanos, es una profecía
Es algo sorprendente, amados hermanos. La escritura, dice la Biblia, y pasajes bíblicos nos enseñan que toda la creación, amados hermanos, aleluya, aún una imagen animada alaba la gloria de Dios. Por ejemplo, podemos ver en el Salmo 114, en el versículo 6 dice: montes que saltan como carneros. Isaías 53, Isaías 55 dice: aleluya, en el versículo 12, los montes y las colinas, dice, prolumpiarán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. Si nosotros no lo hacemos, Dios ya tiene quien lo haga por él. Aún su misma creación. A veces nosotros nos sentimos indispensables y decimos, en una ocasión, amados hermanos, yo hablaba con alguien hablando de la alabanza, y un día me dijo: no, el día que yo no vaya, nadie va a cantar. Fíjese, ya voy a terminar. Antes de irnos, me dice el hermano Daniel, Dios hablándome a mí a través de este mensaje. Dios me dice: no, me dice el hermano, no se preocupe. Si no hay músicos, hay coro. Allá afuera Dios tiene un coro preparado. Si tú no vienes con ganas de cantar, hay alguien que sí lo va a hacer. Dice la Biblia que los mismos árboles aplaudirán. A veces, amados hermanos, sentimos que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Oh, déjame decirte, algún día Dios me dijo a mí: el día que tú ya no estés allí, no te preocupes, yo tengo a alguien, y es mi presencia. Él se encarga. Y yo le decía al hermano: haga lo que usted tenga que hacer, porque aunque no haya alabanza, hay un coro celestial acompañando. Y sabe, yo estaba mirando el servicio y yo le decía al Señor: gracias, porque tú siempre vas a tener un coro de ángeles alabando tu nombre. En medio de su necesidad, en medio de su problema, siempre Dios va a tener algo, aleluya. Usted va a salir de aquí tal vez triste, usted va a salir tal vez de aquí acongojado, tal vez no le va a gustar la prédica, tal vez el hermano, aleluya, ya le va a caer mal porque le dice alábale o X causa, pero allá afuera usted va a mirar la creación, allá hay árboles, allá hay el viento le alaba a Dios. Dios, aleluya, siempre va a recibir, aleluya, la gloria que se merece. Por eso en esta tarde yo le digo: si usted le alaba, Él lo bendice. Póngase de pie porque Él está aquí.